Saludos jóvenes, entonces esta es una pequeña grabación con respecto a, a las cetonas y los ácidos carboxílicos y demás compuestos carbonílicos. Entonces simplemente vamos a tocar algunos tópicos relacionados a este tema con el propósito de avanzar en el programa que nos toca por ahora. Entonces, los compuestos, tanto los aldehídos como cetonas, se caracterizan por tener un grupo funcional carbonílico en su estructura. Para el caso de los cetonas, el oxígeno con doble enlace va unido a un carbono secundario, y los aldehídos, el oxígeno doble enlace va unido a un carbono primario. Entonces, la fórmula general para los aldehídos se abrevia entonces como grupos R unido por enlace sencillo a un oxígeno, y de una cetona como RC o R'. Los aldehídos y las cetonas se encuentran entre los compuestos más importantes tanto en la naturaleza como en la industria química. Las acetonas, por ejemplo, están presentes en la fructosa, que es una de las azúcares más comunes que hay en el reino vegetal, y es uno de los monosacáridos más importantes en la naturaleza. Tanto aldehídos como cetonas se encuentran, por ejemplo, tanto aldehídos como cetonas se encuentran presentes en hormonas en hormonas como la sulfato de piridosal y la hidrocortisona. Los aldehídos están presentes en numerosos productos naturales y grandes variedades de ellos son propios de la vida cotidiana. Por ejemplo, la glucosa es un polihidroxialdehído y tiene su forma lineal, está como vemos, puede tener dos isómeros, uno de forma dextro y otro de forma levo. Los aldehídos, el acetaldehído forma parte del intermedio del metabolismo de este tipo de compuestos. Entonces, el formol es otro aldehído bastante importante y se utiliza bastante como conservante de tejido, también en cosmética como disolvente, y también como en la parte de síntesis de resinas y otras estructuras más. Entonces es cancerígeno, se debe de manejar con cuidado, y básicamente se obtiene a través de la reacción catalítica de oxidación del metanol. Las cetonas también tienen bastante uso extendido, entre ellas se encuentran, son excelentes disolventes, y también en algunos medicamentos de uso tópico, como vemos aquí. Ok, entonces la nomenclatura de los aldehídos se caracteriza básicamente por la terminación O del nombre. O sea, se caracterizan básicamente por la presencia, de un oxígeno unido a un carbonilo en el caso de este tipo de compuestos. Entonces, para trabajar la nomenclatura simplemente se cambia el nombre del compuesto, básicamente la terminación O del alcano se sustituye por la terminación al, y se especifican los sustituyentes como es acostumbrado hasta ahora. Entonces, en el caso 1 vemos la siguiente molécula, en donde el carbono 1 sería este, y el carbono 5 quedaría en carbono terminal. Acuérdense que los grupos funcionales como aldehídos y otros demás son importantes, y básicamente son quienes van a marcar la posición del doble enlace del carbono 1. Entonces el carbono 1 sería donde inicia el grupo aldehído, y en este caso se cuenta hacia la izquierda. Entonces en el segundo caso tenemos la misma situación, tenemos una cadena lineal, y básicamente el grupo carbonílico contaría como carbono 1
y entonces se cuenta entonces la cadena 1 como donde inicia el carbono del carbonilo. Entonces aquí tenemos el 2,4 dimetil hexanal, entonces aquí tenemos el siguiente compuesto, tenemos el 4,4 dimetil pentanal, como se ve en este caso, y básicamente es una estructura de 5 carbonos con 2 grupos metil en carbono 4, y tenemos entonces a la siguiente estructura. En el segundo caso tenemos un alqueno con un grupo aldehídico en carbono 1, como vemos acá. Entonces este compuesto es el 5-hexenal porque tenemos un hexeno, y 5 acá indica simplemente la posición del doble enlace. Tenemos entonces que el doble enlace está a 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de la posición en la cadena principal, y el grupo aldehído marca siempre el carbono 1. Entonces se empieza a contar de derecha a izquierda en este caso. Entonces a los aldehídos dobles básicamente se sustituye la palabra O por la palabra dial en el caso de los aldehídos dobles. Entonces tenemos acá el caso de este compuesto, que es un aldehído derivado del butano, y como un sustituyente fenol en una de sus cadenas o su estructura. Entonces aquí en este caso tendríamos el 2-fenilbutanodial, porque en el carbono 2 tenemos el grupo fenil, que es la forma en la que se llama la forma de abreviación del anillo aromático que vemos acá. Entonces fenil es el radical del benceno en este caso, y aquí tenemos entonces esta estructura como vemos acá, sustituyendo en carbono 2. No se marca la posición de los aldehídos debido a que siempre están en extremos de cadena. Y aquí vemos algunos ejemplos sobre aldehídos típicos. Vemos el D2, el etanal y el propanal, y aquí vemos otros aldehídos. Entonces, como ven, siempre el nombre etan viene de 2 carbonos, y al, que es la terminación de todos los aldehídos. En el caso de los aldehídos cíclicos, el nombre simplemente se construye sustituyendo la palabra ciclopentano carbaldehído, simplemente anexando el nombre del ciclo a la palabra carbaldehído en este caso, tanto para los de 5 carbonos, para los de 6, como para los aldehídos derivados de los anillos policíclicos aromáticos. Entonces estos aldehídos cíclicos, sus nombres se construyen mencionando la palabra del ciclo y terminando la nomenclatura en carbaldehído. Entonces aquí vemos algunos nombres comunes de algunos aldehídos. Tenemos el formaldehído, el acetaldehído, el benzaldehído, y por ejemplo tenemos este tipo de estructura. Entonces, en el caso de las acetonas, estas se caracterizan por la terminación O del alcano y se sustituye por la palabra ona en este caso. O sea, básicamente es igual, al igual que los aldehídos, estos compuestos se construyen a partir se construyen básicamente siguiendo la misma lógica. Tomar la palabra del alcano, eliminar la palabra O y sustituirla por la palabra ona. En el caso de que los compuestos sean alquenos, igual, o eliminar la O y sustituir la palabra por la O por la palabra ona en caso de todos los compuestos. Entonces aquí vemos varios compuestos aromáticos, varios compuestos acetonas. Tenemos la 3-hexanona, A3
es el localizador del grupo funcional que está en el carbono 3, y hexanona porque tenemos la cetona de 6 carbonos. En el caso de la estructura de 6, en el caso del nombre de abajo en el puro, simplemente es el nombre sistemático del compuesto. Y en el caso del compuesto que vemos acá, tenemos 4-metil 3-pentanona en este caso. De acuerdo a las siguientes actualizaciones, como vemos acá, el nombre es recomendado por la IUPAC, es el que vemos en la parte de abajo. Arriba tenemos el nombre sistemático, el nombre común, y debajo tenemos el nombre recomendado, en donde los localizadores tanto de los doble enlaces como del grupo cetona se encuentran en la parte interna del nombre del alcano central. Entonces X, 6 carbonos, 4 en posición del doble enlace y 2 ONA en color fucsia es este oxígeno que vemos acá, y también representa la localizador del grupo acetona y su terminación. Entonces aquí vemos un ejemplo de una acetona insaturada. Igual vemos en el tercer ejemplo el caso de una acetona doble llamada diona, como vimos anteriormente. Entonces igual estructura de 6, localizador del grupo funcional en carbono 2 y 4, como vemos acá. Entonces aquí estamos hablando de la hexánodo 4-diona como nombre común de este compuesto. Y aquí vemos algo bastante importante, que cuando tenemos oxígenos, cuando tenemos cetonas y aldehído en una misma estructura, aldehído tiene más prioridad, entonces cetona pasaría a ser secundario. Cuando la cetona entra a formar la parte secundaria cuando la cetona entra a hacer la función de grupo funcional secundario, entonces el compuesto pasaría a llamarse oxo, como vemos acá. Y aquí vemos algunos nombres comunes de compuestos que la IUPAC permite, como la acetona, la acetofenona y la benzofenona. En este caso son 3